Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio donde usted es consciente de que formar jóvenes que están en alto riesgo es una tarea difícil, dura y costosa, y de una entrega con ancho ánimo, que solo una congregación religiosa como es la congregación salesiana de la Iglesia Católica hace frente a ese reto de sacar a camino a esos jóvenes que son presas fáciles de la delincuencia, del vicio, gente sin oficio y sin beneficio. Entonces hay que apoyar esas gestas, digo yo, porque son muchas instituciones y mucha gente que está comprometida con servirle a este país, que le duele a este país y que está siempre interesado en que las cosas sagradas de este país salgan a camino, que se defiendan, que encuentren corazones con ancho ánimo también de servirle al país y salvar la patria cuando está en peligro. Y esos jóvenes, señores, perder a esos jóvenes es un desafío que no podemos permitir. Hay que tratar de ayudar lo más que se pueda, que ese tipo de instituciones salgan a camino, se fortalezcan para que le sirvan al país. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, yo vi en la prensa de ayer que falleció una persona muy querida en época muy atrás por parte mía.
que fue una persona que yo tuve el placer de conocer en los años 73, 75, por allá. Don Bienvenido Mejía Ávila. Y vi que murió. Padre de la esposa de Martín Robles Morillo, que es el administrador de la empresa ETEP, la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Pero Bienvenido, o Bienbo, como se le decía a Bienbo en Bejucal, recuerdo aquella casa solariega de Bienbo, pero fue una persona muy interesante que yo conocí en esa oportunidad. Repito, 1974, 75, 73, todos esos años. Años en que yo estaba por Yuma, ya trabajando, señor, en esa época nosotros. Cuántos recuerdos. Y Bienbo siempre fue como gran productor en la zona, principalmente de caña, porque él era un gran colono del Central Romana, además ganadero de la zona de ahí de Bejucal, Santana, esa zona de Higüey. Y esa familia muy conocida, de acuerdo, Miro Mejía, su hermano, lo conocí también allá en Higüey. Los Mejía Ávila, Bienbo falleció, sé que debía ser casi centenario, un hombre extraordinario, un trabajador incansable y formó una familia extraordinaria allí. Así que yo lamento mucho esa muerte de Bienbo, que siempre fue un colaborador para nosotros organizar las compras, esas compras de habichuelas, de maíz, pero principalmente la habichuela roja y negras, porque era un compromiso, recuerdo, en el 75, de preparar como 30.000 quintales de habichuela negra, prepararla, envasarla y clasificarla bien, enviarla al muelle de Boca Chica y de ahí a los muelles de Venezuela para un trueque por arroz con Venezuela. Aquellos tiempos de aquel Inespre y de aquel director de Inespre, o aquellos directores, porque tengo que hablar de Luis H. Suárez, que en paz descanse, y de don Ricardo Ricul Rodríguez, que también en paz descanse, esa alma buena y serísimo, dominicano de primeros asientos, que fue el doctor Ricardo Ricul Rodríguez. Pero fueron años de mucha experiencia y vi que falleció Bienbo. Me uno a esas condolencias a su familia, esa familia Mejía Ávila, de Higüey, gente muy conocida, gente de primera línea, de primeros asientos, como verdaderos agroempresarios. Esa es la verdad. Que en paz descanse Bienbo, que fue un hombre muy contento, como se dice, un hombre muy alegre, muy trabajador y muy serio. Que en paz descanse Bienbo. Bueno, entonces, señores, yo he visto, o mejor dicho, leí lo que se propone el Ministerio de Educación como ente el más importante del sector educativo del país, porque es el rector del área educativa oficial del Estado. Y más ahora que se están fundiendo los dos ministerios, el de Educación Superior también se une al Ministerio de Educación. Pero el ministerio, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos que darle apoyo al Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación tiene un compromiso de evaluar a un gremio malo que se llama la ADP. ¿Por qué digo malo? No por los profesores en sí, los docentes, sino la dirección extraviada que tiene ese sindicato, que solo persigue beneficiar primero a la directiva, segundo a los familiares de los directivos y tercero a los docentes. Pero eso no va en beneficio de los estudiantes, porque cada día que se evalúa el resultado de
diríamos, de las parvadas de muchachos que salen de las escuelas o de los niveles primarios cuando avanzan y van a niveles intermedios, hacen las pruebas y cada día están peor los muchachos. Su aprendizaje malo. Y si hay un aprendizaje malo es porque los estudiantes no están recibiendo buena enseñanza. Aparte de la enseñanza del hogar, que eso es por lo menos el comportamiento de sentarse o a escuchar las clases que le puedan suministrar los docentes. Pero digo que al ministerio hay que darle apoyo porque fíjense el interés que tiene ese sindicato de que no se evalúen a los docentes. Es decir, es poniendo trabas para que ese proceso de evaluación que está contemplado en todos los acuerdos y la ley de educación y todo, pero el gremio sabe que esa cantidad de maestros mediocres que tenemos en el sistema serían mandados a un espacio de desarrollo, dice el ministerio. Es una evaluación que se hace, se llama evaluación de desempeño, algo así. La evaluación de desempeño educativo. Entonces, esa evaluación, señores, está contemplado que sea con 70, que se sienta un docente evaluado y que sea aprobado con un mínimo de 70 en las pruebas de exámenes que se hacen, ¿no? De las pruebas de capacidad de docencia o de docente, de evaluación. ¿Y qué persiguen los señores, los jefes del sindicato? No, que le bajen a 60. Óigase bien. Pero yo recuerdo, señores, que hasta en la universidad, nosotros los estudiantes, para liberar una materia tenía que ser con 60 o 65, no me acuerdo bien. Pero teníamos que hacer pasar 4 pruebas o 3 pruebas parciales durante el semestre y usted promediar 65, 60 mínimo allá al final para usted pasar la materia, pero usted tenía que ir sacando buenas notas en los primeros exámenes, porque si no, usted no llegaba a 60 ya, si hubiera tenido notas malas. Es decir, que son cosas elementales que usted tiene que estar bien capacitado para usted ser profesor o maestro de una materia y servirle esa enseñanza a los estudiantes. Yo creo que los estudiantes para liberar una materia le exigen más que a los profesores, creo yo, porque si es 70, yo creo que los muchachos, creo que hay como 70 que liberan ahí en las escuelas, no sé, porque estoy muy alejado de ellos. Pero en esa lucha hay que darle apoyo al Ministerio de Educación para que no se deje narigonear de ese sindicato. Hay que apretar ese sindicato porque de ese nivel de desempeño que tengan esos docentes dependen también los aumentos salariales que le hacen, hasta de un 30%, un 30 y pico de %. Y eso ya es un abuso porque el 4% se ha destinado prácticamente a los docentes. Entonces, por eso digo, hay que darle apoyo al ministerio, porque hasta objetaron a un organismo, el organismo de educación iberoamericana, no sé, la OEA, fue objetada, un organismo internacional para asistir al ministerio en la evaluación. Lo objetaron. No le conviene, es decir, mientras más brutos o mientras más ignorantes sean los que evalúen a los maestros, mejor para el sindicato. Oigan por dónde que anda este país. Por tanto, hay que exigirle al ministerio que no ceda, que no le ceda, que sea exigente y una pena que sea de que a un espacio de desarrollo a los que no califiquen, a los que sean evaluados y no lleguen a alcanzar los porcentajes.
serían enviados a un espacio de desarrollo cuando lo que deben ser enviados a su casa. Es decir, usted no sirve para ser profesor de una materia X, puede ser lengua española o matemáticas, etcétera, o física, qué sé yo, o química, biología. Usted no tiene el nivel para estar ahí, usted tiene que salir del sistema, porque hay más gente que quiere ser maestros y hay muchos profesionales que no ejercen y tienen nivel para ser maestros, para ser profesores, podrían ocupar esos espacios. Y a los mediocres mandarlo a la universidad, mire, vuelvan a estudiar allí, a formarse como buenos profesionales. Ojalá la educación pueda salir bien parada de esas pruebas, con ese sindicato de profesores, que eso es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Bueno, entonces, hay que ver también lo que diga el PLD, porque el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, principalmente el señor Danilo Medina, se hicieron cargo del ADP o se pronunciaron como los jefes de ese sindicato. Es decir, esa directiva está orientada por nosotros. Entonces, eso es lo que persigue. El PLD va a permitir que el chantaje de los maestros, de los sindicatos, de los jefes del sindicato, va a permitir, se suma ese chantaje contra el ministerio, porque sería bueno que el PLD hable de eso, ya que se echó esa asociación, se la echó encima como si fuera uno de sus apéndices más importantes, políticamente hablando. Dios mío, ¿por dónde que andamos? Este país es una cosa terrible. Dios mío, qué sindicatos que le han dado agua a beber a este país. Pero ojalá el MINER pueda salir bien parado de ahí. Muy bien. Bueno, para turismo. El Ministerio de Turismo está, como se dice, exultante. Bueno, está por las nubes con el éxito alcanzado en la Feria Internacional Turística de Madrid. Casi 7.000 millones de dólares en inversiones aseguradas. Y eso está muy bien. Los bancos dominicanos que dijimos la semana pasada. Pero, primero, que se concrete eso, porque también mucha gente se emociona y allá y promueven y dicen y después se enfrían. Y las cosas no son muchas veces como se inician allá en ese ambiente de, qué sé yo, de emoción y de entusiasmo, pero después entonces vienen los tiempos de reflexión, de cabeza fría, como se dice, y entonces no se concretan muchos de esos negocios, pero ojalá se concreten porque es un beneficio para el país. Ahora, el Ministerio de Turismo es consciente que los polos turísticos hay mucho descuido en ellos. Entonces, de esas cosas hay que cuidar. Y turismo solamente se ocupa prácticamente de esas cosas, qué sé yo, esos eventos o la promoción, pero a veces hay que darle seguimiento, o no a veces, hay que darle seguimiento a los entornos turísticos, a los entornos de los polos e incluso a las cabeceras de provincia donde están estos polos, porque los turistas también tienen que salir. Ese turismo de claustro, que es el que más se verifica aquí, que los turistas vienen, se quedan en el hotel, no salen a ningún lado y se pasan 7 días tomando sol y compartiendo ahí en el hotel. Y apenas hay, como me dijo José Café, que si José Café conoce muy bien todo, me dijo, bueno, ahí solamente en Bávaro, en Punta Cana, solamente hay una discoteca, que no me acuerdo cómo que se llama, como Congo Bongo, Bongo Pongo, no me acuerdo. Y esa discoteca es lo único que hay ahí, pero los turistas tienen que salir. Entonces, ¿cómo sale un turista
de Bávaro o de Punta Cana y va a Higüey, por ejemplo. Higüey es el municipio cabecera de la provincia de Altagracia, que es la provincia más importante turísticamente hablando ahora mismo. Pero ¿qué turista se puede aventurar? Llegar a caminar por las calles de Higüey. Basura, aguas estancadas o aguas negras corriendo por las calles. Iluminación pobre de los pueblos. Las calles mal arregladas o con hoyos, con baches. Entonces el tránsito desorganizado, tránsito pesado, incómodo, peligroso. Es decir, hay que adecuar también los pueblos, tener los pueblos limpios para que los turistas puedan ir y visitar a la gente. Porque, por ejemplo, esos turistas que van a Higüey, me imagino, tal vez un turismo religioso, y quieren ver la iglesia, creo que de San Dionisio, que se llama, yo no me acuerdo cómo se llama, la iglesita vieja que está frente al parque, pero la basílica, por ejemplo. Entonces la gente tiene que ir al pueblo de Higüey, los turistas, pero si no están dadas las condiciones para que la gente vaya, se ve muy mal. Además, también centros de diversión o algo que el turista pueda visitarlo también, pero yo me imagino que ahí debe haber poca cosa, pero así andan todos. Tal vez en Puerto Plata el casco, no sé cómo está, tengo mucho que no voy a Puerto Plata, pero como recibe esos turistas que vienen ahí de pasada, que vienen en los cruceros, me imagino que el parque, la zona por donde caminan esa gente deben estar adecuadas. Pero yo me imagino la periferia de esos pueblos, cómo es que andan, porque uno sabe cómo son las cosas aquí. El agua negra corriendo por los contenedores, zonas oscuras, apagadas, y entonces un tránsito malo, muchísimas motocicletas, y un desastre, un desorden, y bulla, la bulla más, porque al turista no le gusta el ruido. Digo, el turismo que viene de esos países que se le puede llamar organizados. Pero bien, vamos a saludar todo el esfuerzo que se está haciendo en el turismo. El mismo ministro de Turismo dijo que iban a mejorar los entornos turísticos, y cosa que está muy bien. Ojalá esa zona de Bávaro y Punta Cana se le ponga orden, pero yo me imagino todos esos haitianos, ese desorden, todas esas ventas de droga, toda esa prostitución. ¿Y por qué no? Hoy el nivel de delincuencia que generan esos guetos haitianos y de dominicanos que andan ahí, y usted no sabe realmente a qué es lo que se dedican, que uno se imagina que todos, ese entorno ahí hay mucho crimen y hay mucho desorden y hay gente muy desorganizada que está siempre al acecho de lo que andan, como dicen, con poca prevención. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad
que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, la semana pasada se le señaló al gobierno un descuido que no es bueno. Ese de que sobraron 400,000 bonos que no se entregaron. El PLD, una comisión del PLD, bueno, pidió que se aclare eso. Más de 600 millones de pesos que parece que se dispersaron por ahí o no se entregaron, pero tienen que estar en algún sitio o devuelto a alguna caja. Y uno no sabe, pero bien, eso es prueba de que andamos con un desorden administrativo que yo he dicho muchas veces aquí. El gobierno no resiste una auditoría. Aquí hay muchas instituciones del gobierno que andan haciendo muchísima diablura. Y usted no sabe lo que está pasando ahí, pero cuando venga una salida de gobierno, se cambia el gobierno, comienzan la desgracia y comienzan las quejas de la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. De una vez se quiere buscar eso. O se va por la persecución política. De una vez sale ese argumento de que se persigue políticamente cuando se sale del poder. Pero cuando se está en el poder se le dice hagan esto, no lo quieren hacer, ni se llevan de nadie. Un verdadero manicomio administrativo. El Banco Agrícola es una de esas instituciones que yo he dicho tampoco resiste una auditoría política financiera. No de política económica, de política financiera de, qué sé yo, cómo se están ejecutando los programas y cosas. No, ¿a qué político se le está prestando el dinero? Cosa que es grave. Porque no es que los políticos no tengan acceso a los créditos del Banco Agrícola. Es que a todos los políticos se les garantice, a los políticos oficialistas, se les garanticen los créditos de las facilidades que ha ordenado el presidente de la República allí. De crédito a tasa cero. Y que se aprovechen los más vivos de eso. Y le presten dinero al Banco Agrícola incluso para otros usos. Cosa que es más grave todavía. Pero eso no se audita, usted no sabe lo que está pasando ahí. El sector agropecuario no ha recibido la visita de un auditor público que diga qué ha pasado en 4 años y 5 meses o 4 años y medio, etcétera, etcétera, de desempeño que hay en el gobierno. Nadie sabe nada, todo es oscuro. La Cámara de Cuentas, eso no, ahí no se sabe, ahí no se sabe nada. Entonces, esas cosas son peligrosas. También son peligrosas todo este grupo de precandidateables, porque di que presidenciables, ninguno da para presidente, ninguno tiene calidad presidencial, digo yo. De todo lo que se han señalado como aspirante a ser presidente dentro de la carrera del PRM, la mayoría son candidateables. Yo le he llamado flores de un día. Pasaba como con el PLD, que el PLD tampoco tenía. Eran candidatos, como se dice, como las flores de un día, que abren en la mañana y se marchitan en la tarde. Siempre le señalamos eso al PLD.
El PRM anda por esos asuntos, porque por lo menos el presidente Abinader corrió en anteriores torneos electorales, fue candidato a vice, después fue candidato del PRM, o sea, venía, y además de un hogar político, que venía también, porque su padre fue un político de pie a cabeza, como se sabe, el doctor Abinader, que en paz descanse. Entonces, ahí hay una lucha de intereses y de jóvenes que todos los que aspiran a ser candidatos del PRM, todos son ministros y manejan recursos públicos. Esa gente está interesada en hacer campaña o promoverse sobre la base de no utilizar recursos públicos. Todo eso, esas ejecutorias de presupuesto, compras o ventas de bienes públicos y esas cosas se prestan para acumular riqueza con fines de mañana tener un desempeño de lucha, de candidatearse o lograr una candidatura del Partido Revolucionario Moderno. Y eso es un peligro para la estabilidad del gobierno. Es decir, andamos en una, o sea, además, sumado eso a los intereses de ese colectivo pro-haitiano que hay en el gobierno, andamos en un proceso de desorganización del patriotismo nacional. Porque ahí hay gente que no está obrando por la patria, está obrando por sus intereses. Marino Vinicio Castillo escribió su reminiscencia del sábado. Le subló la pregunta. El doctor Castillo le ha sugerido que le oigan al presidente de la República, porque él es una persona que no tiene interés personal ni político, sino el interés sagrado de la patria, de que las cosas no se salgan de diríamos, de lo normal y terminen en situaciones difíciles, inmanejables para un presidente bisoño nuevo como es el presidente Abinader. Los tropiezos que tiene por delante, que le pueden venir, todas las intrigas que se manejan en ese poder, ya él que va de pasada. ¿Cómo tiene él que intervenir mañana para protegerse o proteger a los suyos? ¿O cómo va a intervenir para la selección o la escogencia de candidatos en ese partido? Y eso le puede traer muchas dificultades, porque siempre hay muchas mentes que están, como diríamos, tratando de sacar ventaja de las debilidades del otro. Y el presidente, este es el último periodo, en el 28 se va. Y sería bueno que el licenciado Abinader oiga a Marino Vinicio Castillo. Que le oiga porque, repito, él conoce, tiene conocimiento de las cosas que plantea, porque es un hombre que es la voz de la razón, la voz, su elevada voz de la razón, que es la voz de los intereses sagrados del país, porque, repito, y como él mismo señala, ¿qué interés puede tener Marino Vinicio Castillo ya con la edad que está, recogido en un reflexivo, hemos dicho muchas veces nosotros aquí, recto, con su recto juicio, su tranquilidad espiritual, lejos de ya todas diríamos, esas luchas políticas tan casi sangrante como era esa lucha aquí en los tiempos en que él estaba en su, diríamos, en su palestra política y en esos debates tan ríspidos que tenía el doctor Castillo. Entonces el doctor Castillo ha estado sugiriéndole al presidente Abinader
consejos, reflexiones que deben ser escuchados por el presidente Abinader, que lea con detenimiento lo que Marino Vinicio Castillo le plantea, porque ese señor, como hemos dicho, está ajeno a los intereses que no sean los intereses sagrados de la nación. Hemos dicho muchísimas veces aquí, eso es pedagogía. Él es de la gente que yo he dicho muchas veces también, que forma parte de esos salomones que son importantes para esos dirigentes jóvenes, como es el presidente. Y que esas no son cosas, diríamos, imposibles de cumplirse, porque son cosas prácticas, producto de la experiencia, de sus vivencias de este país, que han sido muchísimas las que ha tenido, y son consejos sanos. Y él lo explica muy claro ahí, en su reminiscencia. Puso ahí también hizo una referencia sobre esa entrevista con don Antonio Guzmán, a raíz de los hechos del 78. Cosa que tienen que leerlo la gente joven ahí, de este gobierno, para que no se pongan locos, porque esa es otra. Entonces el presidente, que obre con acierto, escuchando esos consejos que le da Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, de acuerdo, como hemos dicho otras veces, con ese dictamen de la elevada razón que tiene el doctor Marino Vinicio Castillo, de eso que hay muchísimos dominicanos más que piensan como él también y que tienen conocimiento de muchos hechos de este país, gente que está imbuida de la mejor buena fe. Y es bueno que el presidente oiga esa voz elevada de la razón, repito, que tiene Marino Vinicio Castillo, porque con ese caos que va a venir ahí, en ese partido, el peligro que es todos estos jóvenes aspirando a ser candidatos de ese PRM y manejando recursos públicos, todo el mundo sabe, en este país sabe lo peligroso que es. Y todavía lo vimos ahí. En las elecciones en que participó el señor Gonzalo Castillo, siendo ministro de Obras Públicas, salió de ahí. Pero ¿qué pasó con ese PLD y todos esos candidatos que eran funcionarios públicos? Solamente Educación parió dos candidatos parió el Ministerio de Educación, ese 4%, imagínense ustedes. 2 precandidatos parió. Todos los precandidatos del PLD eran ministros, todos tenían dirección de cosas públicas. Y luego, ¿qué pasó? Fíjense cómo anda la justicia, cargado de muchísimos casos, de muchos de esos funcionarios y de algunos de ellos que fueron incluso candidatos, que aquí eso muchas veces lo obvian, porque después que tú eres candidato o precandidato, entonces como que te borran tus expedientes. Dios mío, qué paisaje este. Bueno, entonces vamos a hablar de las cosas que son de fuera y de dentro, pero las de fuera que nos afectan. China y Rusia se han dado a la tarea en el Consejo de Seguridad de bloquear toda solución, no política, sino la solución militar que necesita Haití, porque Haití, además de garantizarle la paz, hay que garantizarle el desarme de todos esos bandoleros que están ahí, y eso no se hace con discurso. Todo el mundo sabe cómo se desarman estos pueblos, y los americanos son los primeros que lo saben, porque en el 15 y en el 16 del siglo pasado intervinieron en Haití e intervinieron aquí. Y lo primero que hicieron fue desarmar a Haití y desarmar a este país. A todos los revoltosos que hacían revoluciones acantonados, cada quien en su región o en su provincia,
y declaraban guerra y mantenían en zozobra el campo y la ciudad, y aquí no había gobierno que se estableciera. Todo el mundo sabe que eso era lo que había aquí, o mejor dicho, la época del Concho Prim. Entonces Haití es la inestabilidad total, pero Rusia y China son paradójicamente enemigos de República Dominicana, y en esta circunstancia ahora son además países que tienen relaciones diplomáticas con nosotros. Porque ayer, en tiempo de la Guerra Fría, por ejemplo, el castrato llenó de marielitos a los Estados Unidos en el Mariel para dañar a Estados Unidos. Es decir, los Bow People cubanos fueron enviados por el régimen del castrato para dañar a Estados Unidos, y le mandaron ahí todos los delincuentes y locos, muchísima gente que había enferma y de todo en Cuba, lo metieron, como se dice, en esos botes y lo enviaron a Estados Unidos para contaminar a Estados Unidos. Estados Unidos le tiene miedo a los Bow People. Muy bien. Resulta que Estados Unidos también ahora, por eso decía yo, cuidado con esas declaraciones de Marco Rubio. Bien intencionadas, la podemos aplaudir. Pero también decía yo, hay que tener cuidado, porque lo que está bien hecho por nosotros tal vez nos perjudica a nosotros y beneficia a Estados Unidos. Y ese elogio de Marco Rubio se ve como un elogio a República Dominicana, pero nosotros estamos salvando a Estados Unidos de esos Bow People, de una especie de marielitos, de Puerto Mariel, pero desde Haití. Imagínense ustedes con esta política de despacho o de, ¿cómo se puede decir?, de acoso inmigratorio que tiene Donald Trump con derecho, y que nosotros lo felicitamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Y el gobierno dominicano, que es un gobierno tembloroso y que admitió que Estados Unidos le ponía presiones al Congreso para que no se aprobara el Código Penal, se supone que también le pone las mismas presiones para que no actúe contra los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Y además, quiere que le demos nacionalidad también, que le reconozcamos un jus soli que el propio Donald Trump ahora mismo no quiere ni siquiera reconocer, que está en la Constitución de la República, de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y vamos a seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con el tema. Hay que encarecerle al presidente Abinader sobre estos asuntos de la salud de la patria, ese colectivo pro-haitiano. Ahora él tiene la oportunidad de zafarse de esos, diríamos, de esos lazos que le tenía tendida la administración anterior, de que no se puede sacar haitianos, ni ONU, u otros organismos, qué sé yo, OEA, con ustedes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, todas esas agencias que presionaban ahora con Trump, nosotros, que además, otra cosa, pues eso lo digo también por el doctor Marino Vinicio Castillo, que en ese tema también le hace sus advertencias al presidente. No hay sombra de cualquier interés que no sea el del país, de este país de nosotros los dominicanos, de la patria. No hay interés, no hay nada que sea, qué sé yo, que estemos jugando a que el gobierno tenga un acoso, no, nada de eso. Es la realidad que estamos viendo hace tiempo en este país, de la haitianización de este país, tolerada o porque los gobiernos son temblorosos, que hemos dicho, años tenemos diciendo eso en este programa. Y repito, si Rusia y China, que tienen relaciones diplomáticas, tienen que recibir una presión de República Dominicana, la Cancillería Dominicana va a ONU a plantear lo mismo. No, dígale allá, el canciller dominicano tiene que decirle a China y a Rusia, miren, nosotros vamos a romper relaciones con China y con Rusia, porque no nos conviene tener relaciones con dos países que son enemigos de nosotros, de República Dominicana, porque en su lucha geopolítica con Estados Unidos, entonces quieren que Haití sea una amenaza para Estados Unidos. Estados Unidos quiere que nosotros seamos una especie de amortiguamiento, de zona de amortiguamiento contra los Bow People. Entonces República Dominicana está bailando con las tres potencias, mientras tanto nosotros estamos llenos de haitianos aquí. El gobierno tiene que ponerle, como dice, los hierros a China y a Rusia, principalmente a China, que le va a doler que el gobierno dominicano le diga, mire, nosotros vamos a volver a Taiwán. Y nosotros no queremos relaciones con China, porque China es enemiga de nosotros, que no quiere que se pacifique Haití y que siga siendo una amenaza para nosotros, llenándonos de haitianos aquí. Entonces tenemos las tres potencias y República Dominicana como una especie de campo minado en todo esto, por eso las tres potencias manejando la crisis haitiana a su antojo y a sus intereses, mientras tanto nosotros pagando caro todo esto. Entonces el país y el gobierno necesita que digamos estas cosas. Pues no solamente el elogio de Marco Rubio, hay que ver eso, qué anda también detrás de esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que supuestamente nos beneficia a nosotros, o los elogios que nos hacen a nosotros porque estamos haciendo la cosa bien, pero la estamos haciendo bien para los Estados Unidos también y mal para nosotros. Queríamos enfatizar eso, que lo hemos dicho varias veces aquí. Y que repito que no hay otro interés, no hay sombra en nada de estos comentarios que no sea el interés de que este país, la nave de Febrero, no naufrague. Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, entonces el presidente Trump, yo no quiero hacer, yo he hecho una relación de Trump aquí, porque Trump lo están convirtiendo en una especie de Dios vivo, su gente. El presidente Trump tomó una decisión correcta con Colombia, porque no hay cosa más irresponsable y charlatana que los comunistas. Y Petro, que es un comunista, declarado, jurado, dio luz verde para que los aviones llevaran los inmigrantes colombianos
sean o no delincuentes, Estados Unidos, si lo quiere mandar para su país, que lo acepten, pues son ilegales. Esa gente no llegaron ni con visa allí, ni con pasaporte, llegaron a Estados Unidos. Y nosotros tenemos que apoyar ese gesto de Estados Unidos. El presidente Trump tiene su razón. Humilló a este señor que se puso de baboso, porque eso es, cantan como gallo y ponen como gallina. Cuando vio la verdad, lo que iba a pasar en Colombia con los empresarios, los comerciantes, los agricultores y todo el que tiene producción agrícola que exporta a Estados Unidos, todos los importadores colombianos y los exportadores colombianos de combustible que exportan muchísimas cosas, carbón o pueden exportar petróleo, lo que fuera a Estados Unidos. Entonces se dio cuenta de la metedura de pata y salió ahí a recular como lo hizo, reculando, y de irresponsable se tuvo que meter, como se dice, el rabo entre las patas. Pero muy bien por Estados Unidos, porque ellos le dieron luz verde. Entonces, en México, la de México por lo menos dijo, no, yo recibo mi gente ahora. Lo del tren de Aragua, esos delincuentes venezolanos, Estados Unidos no puede inventar para mandarlo a nosotros. El único que le puede recibir a esa gente, además de Venezuela, que no lo va a recibir, es Bukele, porque el presidente Bukele tiene un método de trabajo que no le hace juicio a los delincuentes y lo tranca. Y este tren de Aragua, si Trump lo manda, lo pueden recoger allí. Ahora, Trump, el presidente Trump, dijimos aquí, eso es un peligro con este endiosamiento que tienen con Trump, el trumpismo trumposo. Un representante del Congreso que el nombre del aeropuerto de Washington lleva el nombre del presidente Trump. Oigan por dónde que andamos. Yo hice un símil con el hombre más importante del año 38, que fue Adolfo Hitler aquí. Y puse para la revista Time, y puse el símil con la revista Time y el señor Trump en el 2024. Pero cuidado con ese símil, yo voy a poner ahí, yo puse las dos fotos de esos dos caballeros, pero ahí hay un listado de coincidencias, señores. Y fíjense ya por dónde que van las cosas, que incluso se le dé 3 periodos al señor Trump, que eso nada más se le concedió, señores, a Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Oigan por dónde que andamos. Y miren ese listado que yo mañana me voy a permitir leerlo, pero se lo quise presentar ahí. De esas coincidencias de la historia que a la callada se vengan. Pero, ¿qué cosas pedía el nacionalsocialismo en su época? Y se la concedieron a Hitler. Y miren dónde terminó esa etapa del nazismo. Yo no puedo decir que el señor Trump será otro nazi más, pero cuidado con ese endiosamiento, esa especie de Dios de la calle, de Dios vivo que quieren poner a Donald Trump. Porque vamos a ver los resultados en Estados Unidos, no son los resultados de nosotros, inmigratorios. California es un estado, Florida, Luisiana, que se necesita mano de obra ahí. Cuidado, que las necesidades de mano de obra en Estados Unidos no son las nuestras. Aquí hay mano de obra, lo que está mal paga, pero aquí hay dominicanos que trabajarían si le pagan muy bien en el área de campo y en la construcción. Pero en Estados Unidos, por bien que usted le pague a un americano, esa gente no hace trabajo difícil. Uno tiene que entender esas cosas, hay que ver lo que va a pasar en Estados Unidos. Pero pienso que el presidente Trump parece que va muy rápido. Y la mediocridad se nutre de la rapidez. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.